Esto pasó hace unos meses, cuando regresé a mi pueblo natal después de muchos años. Tenía 32 años y había sido periodista durante una década. Nunca había cubierto una historia tan inquietante como esta. Volví para entender la extraña muerte de 3 personas, casos que parecían no tener sentido y que muchos intentaban olvidar. Al arrastrar mi maleta por las calles empedradas, sentí que el ambiente había cambiado. Era como si una nube de tensión flotara sobre el lugar. Todo se veía casi igual, pero había algo diferente. Las miradas de la gente eran distintas, había miedo en sus ojos. Escuché rumores sobre sombras merodeando por los bosques. La curiosidad me llevó a escuchar más, aunque sentía un nudo en el estómago. Tal vez, eran solo historias que intentaban olvidar. Ese día, fui a la taberna local. Solía ser un lugar lleno de risas, pero ahora estaba en silencio. La gente me miraba y susurraba. Me senté en una esquina y escuché fragmentos de conversaciones. Hablaban de un pacto olvidado entre familias enemistadas. Esa rivalidad parecía estar viva. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Las sombras del pasado parecían más reales de lo que pensaba. Decidí caminar hacia el bosque. El aire se volvió más frío, y el crujir de las hojas bajo mis pies era lo único que rompía el viento. Escuché ruidos a mi alrededor y me detuve. No sabía si eran pasos o el viento. Miré a mi alrededor, y el bosque me pareció más oscuro y amenazante. Algo me advertía que no debía estar allí, pero mi curiosidad me empujó a seguir adelante. Los accidentes comenzaron al día siguiente. Mientras investigaba, escuché una rama romperse cerca de mí. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Miré a todos lados, pero no había nada. Las historias sobre apariciones y risas apagadas en la noche comenzaron a sonar en mi mente. Podía estar alucinando, pero algo muy oscuro estaba en juego. El miedo se adueñó del pueblo. La rivalidad entre las familias se avivó. No sabía si lo que sucedía era parte de la historia que había estado buscando o si realmente había algo más detrás de esas muertes. Entonces, esa noche, mientras me preparaba para dormir, vi una figura en la ventana. Solo estaba allí, mirándome. No respondí. Al darme la vuelta, el aire se volvió helado. ¿Por qué estás aquí?, pregunté en voz baja, pero nadie me respondió. Miré hacia el vacío y ya no había nadie. Esa noche, no podía dormir. Las sombras parecían moverse en mis pensamientos. A la mañana siguiente, un grito rompió el silencio del pueblo. Cuando salí, supe que otra persona había muerto. Nadie podía explicar lo que había pasado. La rivalidad entre las familias se volvió más intensa, y muchos comenzaron a irse. Solo quedaban murmullos y miradas de terror. Yo sabía que tenía que salir de allí, antes de que los murmullos se convirtieran en mi propia realidad. La rivalidad había cobrado vida sin piedad, y yo podía ser el siguiente objetivo. Capítulo 2. El grito resonó en mis oídos mientras corría hacia el centro del pueblo. La gente se aglomeraba, y el ambiente estaba impregnado de un miedo palpable. ¿Quién era esta vez?, pensé, sintiendo como la presión se acumulaba en mi pecho. Desearía poder ignorar el horror, pero el periodista en mí me impulsaba a buscar respuestas. Cuando llegué, vi a un grupo reunido alrededor de un cuerpo cubierto con una manta. La escena era espeluznante. Un hombre, conocido por todos, yacía ahí, y su expresión congelada parecía gritar incluso en silencio. Me acerqué, sintiendo como la mirada de los pueblos se centraba en mí. La tensión crecía, y no podía ignorar que esta muerte era parte de un ciclo aterrador. Mientras me alejaba del grupo, escuché murmullos sobre un espíritu vengativo que acechaba entre los árboles. Intenté descartar lo sobrenatural, pero algo en el aire me decía que había más verdad en esos rumores de lo que quería reconocer. Había una desesperación en la voz de los aldeanos, y sabía que no podía quedarme con los brazos cruzados. Decidí hablar con Elisa, la bibliotecaria del pueblo. Siempre había sido una mujer amable, pero en esos momentos su rostro parecía reflejar la tristeza de generaciones. Cuando llegué a su casa, la encontré mirando por la ventana, como si esperara ver algo más allá de lo visible. Elisa, dije, rompiendo el silencio. Necesito que me cuentes sobre la rivalidad. ¿Qué ocurrió realmente entre las familias? Ella se giró lentamente. No es solo un rencor, es una maldición. Hace años, un pacto se rompió y ahora, sus sombras buscan venganza. Su mirada se endureció y podía ver el miedo enterrado en sus rasgos. Jimena, la última que murió, había empezado a investigar. Su curiosidad la llevó a la muerte. La revelación me dejó paralizado. La curiosidad había sido siempre mi motor, y ahora temía que me arrastraría hacia un destino similar.
¿Dónde puedo encontrar más información sobre ese pacto?, pregunté, tratando de mantenerme firme ante lo que podría descubrir. En el viejo edificio de la escuela, respondió. Pero ten cuidado. Muchos han desaparecido por menos. Aquella sombra que me rodea no es un simple cuento infantil. Sus palabras fueron un escalofrío, pero no podía darme por vencido. Necesitaba saber. Esa tarde, me dirigí a la escuela, un lugar que había sido cerrado por años. Mis pasos resonaban en el silencio y parecía que cada crujido de la madera denunciaba mi presencia. La oscuridad se acumulaba entre las paredes y sentí una punzada de nervios mientras buscaba lo que quedaba de su historia. Al abrir una puerta, encontré un salón polvoriento con documentos esparcidos. La luz del sol se filtraba débilmente, pero aún podía intuir algo en el aire. Mientras revisaba los papeles, un susurro proveniente del pasillo paralizó mi respiración. Alguien estaba allí. Sentí que el tiempo se detenía y mi corazón perforó mi pecho. ¿Quién está allí?, pregunté, pero no hubo respuesta. Solo un sonido de pasos deslizándose hacia mí. Mi instinto de huida gritaba, pero una fuerza me anclaba al suelo. Aquellos que buscan verdad, muchas veces encuentran solo oscuridad, murmuró una voz. Era un eco familiar, y mi mente se aturdió intentando recordar. Ahí, entre sombras, comprendí que el peligro no solo acechaba en los bosques. La verdadera amenaza estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Capítulo 3. El susurro resonó en mi mente mientras trataba de asimilar lo que estaba ocurriendo. ¿Quién eres?, apenas logré balbucear. La tensión creció en el aire y el silencio se hizo contundente. Pude sentir la presencia ahí, en la penumbra, y no necesitaba ver su rostro para saber que no era alguien con buenas intenciones. Sin pensarlo, hice un movimiento rápido hacia la puerta. Pero antes de poder decidir, una sombra se deslizó frente a mí, bloqueando mi salida. No puedes irte. La verdad debe ser escuchada, dijo la voz, esta vez más clara, casi acaramelada. Era como si el lugar se hubiera llenado de un frío intenso. Mis manos temblaban mientras intentaba recordar que había escuchado sobre el pacto y la maldición. La figura, aún oculta en las sombras, avanzó un paso y todo mi cuerpo gritó que necesitaba escapar. ¿Quién te envía?, logré preguntar. ¿Por qué me sigues? No tengo nada que ver con esto. Pero, a medida que mis palabras se deslizaban fuera, podía ver que carecían de fe. Sabía que la curiosidad me había llevado a este punto, pero ahora el miedo se había apoderado de mí. La sombra rió suavemente. No puedes escapar de lo que te atañe. Aquella curiosidad, esa es la llave. Sus ojos brillaron fugazmente en la oscuridad, y un escalofrío escaló por mi espalda. Decidí arriesgarme. ¿Qué es lo que quieres que sepa?, pregunté, sintiendo una mezcla de desafío y terror. La sombra se detuvo y, por un instante, se sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Las historias que el pueblo cuenta no son solo cuentos. Cada muerte es un eco de las decisiones pasadas. Los pactos tienen un precio, y el de ahora es tu preocupación. Métete donde pienses que no corresponde, y encontrarás más que un secreto. Así empezaron las muertes de Jimena, de tu amigo, y de tantos más. Las palabras retumbaron en mis oídos y cada frase dejaba una marca en mi mente. No, eso no puede ser verdad. Solo son leyendas, protesté, pero sabía que la sombra había tocado algo profundo en mí. No podía seguir negando el pasado. Dime qué debo hacer. Investiga. Busca el diario de la primera víctima. Allí hallarás la solución antes de que sea tarde. Cada página está escrita por quien rompió el pacto, y cada palabra trae consigo la advertencia de lo que venga. Recuerda, no todos los que investigan vuelven. La sombra se desvaneció, dejando una brisa helada y la sensación de desasosiego. Me quedé solo en la oscuridad, temblando. Esa conversación no había traído la claridad que deseaba, sino barcos cargados de nuevas preguntas. La advertencia resonaba en mi mente, y pronto comprendí que el verdadero desafío sería decidir si realmente quería conocer la verdad. Decidí que debía regresar a la aldea. Ya no era solo un reportero buscando una historia, estaba atrapado en una red de secretos que amenazaban con cerrarse sobre mí. Pero, ¿qué pasaría si me encontraba con el opositor que había visto partida mi estabilidad? Mientras caminaba de regreso, el pueblo parecía más oscuro, los murmullos más intensos. Las miradas que antes eran de pena ahora estaban llenas de sospecha. Algo había cambiado, y no podía confiar ni en mi sombra. Al llegar a la plaza, escuché un grito. Venía del bosque. No dejes que te atrapen, pensé. Pero algo en mi interior insistía en que tenía que ir. La pesquisa se convertía en una búsqueda.
Y no podía permitir que la historia se repitiera. Sin embargo, el terror que sentí al cruzar la línea entre el pueblo y el bosque me hizo reconsiderar. ¿Sería este el camino que me llevaría a la verdad o al desvanecimiento eterno en las sombras? Capítulo 4. La oscuridad del bosque me rodeaba con un manto opresivo. Cada paso que daba entre los árboles crujía como los lamentos de aquellos que ya no estaban. Podía ver sombras danzantes entre las ramas, y mi corazón palpitaba con cada sonido. Estaba convencido de que me estaba entrando en la boca del lobo. Cuando el grito resonó de nuevo, esta vez más cerca, mi impulso de retroceder se debatía con la necesidad de descubrir la verdad. Ese grito mezclaba angustia y desesperación, como si alguien estuviera luchando por su vida. Impulsado por un instinto incontrolable, tomé una bocanada de aire y avancé hacia el origen del sonido. Mis pasos se volvieron más cautelosos. El suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían con cada pisada. Mientras me acercaba, el pavor llenaba el aire como una niebla pesada. Entonces, vi una luz parpadeante entre los árboles. Me asomé con cuidado y, en ese momento, mi mundo se detuvo. Allí, en un claro, había una figura encorvada sobre algo en el suelo. La luz provenía de una linterna que sostenía, iluminando parcialmente lo que parecía ser un cuerpo. No, grité, a pesar de mi deseo de morderme la lengua. Pero era demasiado tarde, la figura se dio vuelta. Era un hombre que conocía bien, el sheriff del pueblo. Su rostro estaba pálido y sudoroso, y sus ojos reflejaban un terror que no había visto antes. ¿Tú? ¿Qué haces aquí?, exclamó, su voz temblando. No sé. Escuché un grito. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado aquí?, le respondí, sintiendo que la curiosidad luchaba con el horror que comenzaba a envolverme. Él se precipitó a mi lado, empujándome hacia atrás. No te acerques. No debes verlo. No debes saberlo. Sus manos temblaban mientras se esforzaba por apartar la luz de la escena. ¿Qué está ocurriendo?, pregunté, y sin querer, me acerqué nuevamente. Entonces vi lo que tanto intentaba esconder. En el suelo yacía el cuerpo de un hombre, boca arriba, sus ojos vacíos miraban al cielo. La poda de su camiseta blanca estaba manchada de un rojo intenso. El impacto fue como un golpe directo al pecho. No, musité, incapaz de entender cómo podía haber pasado esto. Pero la revelación era aún más aterradora. Reconocí al hombre. Era David, uno de los amigos que había desaparecido meses atrás. Esto es real. David está muerto. Grité, mientras un caos de emociones me abrumaba. Implícitamente, el miedo por lo que estaba descubriendo comenzaba a hacerse evidente. Cálmate. No podemos llamar a nadie. Nadie puede saber de esto, dijo el sheriff con voz urgente. Me miró a los ojos, y fue en su expresión que vi el verdadero miedo. ¿Por qué? ¿Acaso hay algo más?, cuestioné, tocando el tema que él claramente estaba evitando. Sus labios se sellaron como si una barrera invisible se interpusiera entre nosotros. Lo que hemos hecho, lo que hemos permitido, te involucra a ti, respondió, el temor palpable en su voz. No podemos dejar que esto salga a la luz. Antes de que pudiera contestar, un susurro cortó el aire. Era un eco de la sombra que había encontrado antes. No todos los que investigan vuelven, la advertencia reverberó en mi mente como una campana de advertencia. El sheriff salió despedido hacia el bosque. No. No puedes irte, grité, pero ya había desaparecido entre los árboles. Yo quedé allí, solo con el cuerpo y un roce de competitividad entre la necesidad de descubrir la verdad y el deseo de huir. Una sombra se movió entre los árboles. Denotando que no estaba solo, sentí un escalofrío recorrerme. Ahora, la búsqueda no era solo por el diario, sino también por respuestas que parecían escapar de mis manos. ¿Por qué nadie vuelve a hablar? ¿Qué pacto ha hecho el pueblo?, pensé, cuando el murmullo del bosque se intensificó a mi alrededor. Sabía que, si quería sobrevivir, necesitaría saber qué había realmente detrás de esa rivalidad que había comenzado entre las sombras del pueblo y culminado en una tragedia que ya se respiraba conmigo. El viaje hacia la verdad apenas comenzaba. Capítulo 5. El silencio del bosque era casi ensordecedor tras la huida del sheriff. El aire estaba cargado de una tensión incómoda, un recordatorio constante de lo que acababa de descubrir. David, un amigo, un hombre que había compartido risas y secretos conmigo, yacía allí, inerte. Sus ojos vacíos seguían mirando al cielo sin respuestas, como si cuestionaran el mismo sentido de la vida. Me deslicé a un lado, temblando y sin saber si debía quedarme o si el instinto debía llevarme a correr. Un instante de claridad me golpeó, el sheriff sabía más de lo que había revelado.
Su mirada, llena de miedo, contaba una historia que no quería oír. Algo siniestro se cosía en el pueblo, y yo estaba en el centro de ello. Escuché un crujido, más cerca esta vez, y mi corazón se disparó. No estaba solo. La sombra que había percibido antes estaba allí, quién sabe con qué intenciones. Miré hacia todas partes, luchando por aclarar mis pensamientos. Tenía que actuar rápido. Desviando la mirada del cuerpo de David, revisé mis alrededores y vi la linterna que había dejado el sheriff. La recogí con manos temblorosas, y con cada movimiento sentía como si más sombras se acercaran, como si estuvieran esperando mi siguiente paso. Encendí la linterna y su luz iluminó un pequeño camino a través de los árboles. El denso follaje y la oscuridad me disuadían, pero el deseo de respuestas me empujaba hacia adelante. ¿Qué estaba haciendo aquí David? ¿Y qué había desencadenado esta cadena de eventos?, me pregunté, mientras avanzaba por el sendero. El crujido se convirtió en un murmullo distante, un eco de voces que parecían salir de las mismas sombras. La sensación de ser observado era abrumadora, como si cada hoja, cada sombra, supiera algo que yo ignoraba. Decidí seguir el camino, aunque cada paso me acercaba a un abismo de incertidumbre. Pronto, el sendero se amplió y se encontró con un área más despejada. En el centro había un altar rudimentario, hecho de ramas y piedras, cubierto de lo que parecían ser ofrendas, pequeñas figuritas, fotos de personas y objetos desgastados. Un frío recorrió mi espalda al darme cuenta de que una de las fotos era de David. Respiré hondo y me acerqué lentamente. ¿Qué está pasando aquí?, murmuré, mis palabras se sentían vacías, perdidas en el eco de la naturaleza. Mi corazón retumbaba en mis oídos. De repente, el murmullo creció. No eran voces, sino un canto bajo que parecían invocar a algo. Vacilé, una corriente de miedo se apoderó de mí. No puedes quedarte aquí, me dije, una advertencia en la voz de mi propio razonamiento. Entonces vi algo moverse entre los árboles, una figura encapuchada que se deslizaba hacia el altar. Mi instinto me gritó que retrocediera, pero quería saber qué era aquello. La figura se detuvo y se volvió hacia mí. Con el resplandor de la linterna iluminando su rostro, vi que no era más que una niña, no mayor de 10 años. Sus ojos eran grandes y vacíos, como los de David. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, su voz suave, pero fría. No deberías haber venido. Escuché un grito, respondí, sintiendo que mi voz se quebraba bajo la presión de su mirada. No todos los que vienen regresan, dijo, y con eso, dio un paso atrás, desapareciendo en la sombra. Me quedé allí, atónito. Había más en juego de lo que imaginaba. La desaparición de David, la advertencia del sheriff, y ahora la niña con sus ojos vacíos. Todo giraba en torno a un secreto que era más grande que yo. El peligro estaba más cerca de lo que había pensado, y ahora tenía que decidir, descubrir lo que había detrás de esa rivalidad oculta o volver al pueblo con más preguntas que respuestas. Entonces, un súbito estallido de ruido me hizo girar. Algo en las sombras se movía rápidamente hacia mí. El miedo llenó cada rincón de mi ser, y supe que debía correr, pero la oscuridad parecía cernirse sobre mí. No iba a ser fácil escapar de la verdad que había desenterrado. Capítulo 6. Corrí sin pensar, impulsado por el terror que me atravesaba. La linterna iluminaba el camino, pero la luz parecía debilitarse por momentos, como si la oscuridad estuviera comiendo su resplandor. No podía ver qué o quién me seguía, pero un escalofrío recorrió mi espalda, recordándome que era solo cuestión de tiempo antes de que lo descubriera. Las ramas golpeaban mis brazos y mi rostro mientras me abría paso entre los árboles. Desviándome de cualquier atisbo de lógica, seguí el camino que parecía extenderse sin fin. Mientras respiraba erráticamente, el murmullo del canto se desvanecía, pero las palabras de la niña resonaban en mi mente, no todos los que vienen regresan. Por fin, alcancé el final del sendero, donde una pequeña clara se abría ante mí. No me detuve, pero el lugar era distinto. Un antiguo roble se alzaba en el centro, brutal y magnificente, como si desafiara el tiempo. Sin embargo, lo que más captó mi atención fue lo que yacía a su alrededor, más figuras, más fotos, más cosas olvidadas. Sentí que todo me abrumaba. La linterna me traicionó, parpadeando antes de apagarse. La oscuridad regresó con fuerza, haciéndome dudar de cuál era mi siguiente paso. ¿Dónde están todos?, murmuré, aterrorizado, al percibir un nuevo sonido, un susurro envolvente provenía de la dirección que había tomado. Mantuve la calma, pero no me atreví a girar. Apreté los dientes y cada músculo de mi cuerpo se puso alerta. El susurro se volvió un lamento, y vi las sombras danzando a mi alrededor. Entonces, una figura se materializó entre los árboles,
un hombre alto, con el rostro oculto bajo la capucha de una capa oscura. ¿Quién eres?, grité, intentando sonar firme. Mis manos estaban empapadas en sudor mientras buscaba algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarme. El hombre no respondió de inmediato. En cambio, se dio un paso adelante, iluminado por la tenue luz de luna que se filtraba entre las hojas. Cuando su rostro estuvo a la vista, la confusión me golpeó. Era alguien a quien conocía, un viejo conocido del pueblo, alguien que había desaparecido hace tiempo, el padre de David. Lo siento, dijo, su voz era un susurro desgarrado. No puedes estar aquí. Tienen que irse. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. La desaparición de David, la advertencia del sheriff, y ahora su propio padre en este lugar extraño y oscuro. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Sabes algo sobre David?, le pregunté, sintiendo como la desesperación se adueñaba de mis palabras. Te estaba buscando, respondió, inquieto. Ellos no toleran a los curiosos, y David, él estaba aquí buscando respuestas también. Su voz se cortó, como si el dolor lo ahogara. ¿Qué te hicieron? ¿Por qué? No pude terminar la pregunta. El hombre parecía estar perdiendo la voluntad de hablar. Vi cómo su mirada se desvió hacia la oscuridad que nos rodeaba. Debemos irnos ahora, gritó, dando un paso hacia mí. No tenía ni idea de qué estaba pasando, pero el pánico era palpable. Algo oscuro estaba atrás de mí, y debía actuar. Sin pensar, tomé su mano y comenzamos a correr en dirección opuesta. Pero había más sombras entre los árboles. La figura de la niña reapareció delante de nosotros, bloqueando el camino. No pueden escapar, murmuró con una risa vacía que atravesó mi corazón como un cuchillo. El terror me paralizó. ¿Qué se suponía que íbamos a hacer ahora? Todo se oscureció de nuevo, y un rugido sordo resonó detrás de nosotros. La verdad, la oscura verdad que había estado buscando, estaba empezando a revelarse. Pero en ese momento, no sabía si estaba listo para enfrentarla. Capítulo 7. La figura de la niña se movía rápidamente, como una sombra fuera de control. Su risa retumbaba en mis oídos, mientras yo, con el corazón latiendo desbocado, sentí que la adrenalina me empujaba hacia adelante. No sabía dónde ir, pero sabía que quedarme ahí era un error fatal. El padre de David me apretó con fuerza la mano, arrastrándome en dirección a un lado, intentando sortear a la niña. No la mires, me ordenó con un susurro tenso, como si su voz fuera un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. Nos adentramos en el bosque, las ramas arañando mi piel como si quisieran mantenerme atrapado. Los susurros en la oscuridad comenzaron a multiplicarse, un eco de voces que parecían llamarnos por nuestros nombres. David. David, gritó su padre, cada vez más desesperado. Tienes que irte. Ellos no están de acuerdo en que estemos aquí. ¿Qué es, ellos?, le pregunté, atrapado entre el miedo y la confusión. La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta. De repente, todo se iluminó, como si una tormenta hubiera estallado en el cielo, revelando la imagen que había estado evitando. Miles de ojos brillaban en la oscuridad, observando desde todas direcciones. Las sombras eran más que solo sombras, eran criaturas que se habían arrastrado bajo el velo de la noche, colmando el espacio entre los árboles. Sentí un nudo en el estómago. Mientras corríamos, noté que David no estaba en el sendero. ¿Dónde está David?, grité, pero la desesperación me hizo balbucear. No hay tiempo, respondió su padre, empujándome hacia adelante con una fuerza inesperada. Debemos salir ya. La risa de la niña resonó de nuevo, más fuerte que antes, como un viento gélido que nos cortaba el aliento. Nos habían atrapado en un juego al que no queríamos jugar. Finalmente, logré vislumbrar una salida entre los árboles, un claro que se alejaba de las sombras. Sentí la esperanza encenderse dentro de mí. Pero entonces, una figura emergió de la penumbra, bloqueando nuestro camino. Era un hombre mayor, con una expresión de odio en su rostro. No puedes llevarte a nadie, siseó, y las criaturas detrás de él comenzaron a agruparse, como ávidos depredadores listos a atacar. ¡Corre!, gritó el padre de David, pero el terror se apoderó de mí y mis pies se volvieron de plomo. Era un juego de decisiones, y la agonía de quedarme o avanzar me carcomía. En un arranque de instinto, dejé de lado todas mis dudas y me lancé hacia el lado, corriendo hacia el claro. Las ramas raspaban mi cara mientras el sonido de pasos pesados resonaba atrás de mí. Podía sentir su aliento en mi nuca. Me deslicé hacia el espacio abierto, donde la luna comenzó a brillar más intensamente. Cuando finalmente logré salir, me volví para buscar a David y su padre, pero el bosque se tragó todo. Una punzada de dolor creció en mi pecho.
No podía dejarlos allí. David, grité, mis propios ecos devolviéndome la angustia. De repente, la oscuridad a mis espaldas se rompió. El padre de David apareció en el borde del claro, con la cara pálida y ojos llenos de terror. No mires atrás, gritó, y cada instinto en mí se rebeló contra su orden, pero era demasiado tarde. En ese instante, entendí que había cruzado una línea que jamás debería haber traspasado. La existencia de aquellos seres, sus intenciones y, sobre todo, el destino de David, estaban más entrelazados de lo que imaginaba. Ven, él me llamó, pero el horror de lo que había dejado atrás me mantenía paralizado. Al mirar hacia atrás, vi las sombras movilizándose unidas, como si consistieran en un solo ente voraz. Tenía que tomar una decisión, y el tiempo se estaba agotando. Capítulo 8. El miedo me paralizó. Los ojos de las sombras me miraban, y sentí que sus intenciones eran claras, no iba a haber escapatoria. Mi mente se tambaleaba entre la desesperación y el instinto de supervivencia. Sabía que no podía quedarme ahí. Un impulso rápido me llevó a dar un paso hacia el padre de David, pero en mi interior, la duda me carcomía. David, grité una vez más, mi voz ahora apenas un susurro tembloroso. No había tiempo para esperar. Las criaturas se acercaban, formando un movimiento escalofriante y coordinado, y algo en su desplazamiento se parecía a un baile macabro. Ven. El padre de David estaba casi al borde del claro ahora, extendiendo su mano hacia mí. Sus ojos reflejaban una mezcla de temor y urgencia. Había algo en su mirada que me decía que no debía dejarlo atrás. Tomé una respiración profunda y me decidí. Me lancé hacia él, sintiendo como el aire se espesaba a mi alrededor. A medida que avanzaba, el tiempo parecía distorsionarse. Cada paso me sentía más cerca de algo, pero también cada vez más lejos de la seguridad. Un rugido resonó detrás de mí, el sonido de un revuelo de hojas y ramas, como si los seres se lanzaran hacia nosotros. El hombre me atrapó justo a tiempo, y juntos tropezamos mientras retrocedíamos al claro. Rápido, hacia el río, sugirió. No sabía si había alguna lógica en su plan, pero no tenía otra opción. Seguí su comando, dejando atrás el bosque que parecía cobrar vida por sí mismo. Corrimos hacia el sonido del agua y la luna iluminaba el camino, como prometiendo un refugio. Al llegar al río, el padre de David se volvió para mirar hacia el bosque. Las sombras habían parado, bordeando el claro como si esperaran a que volviéramos. Sus ojos relucían en la oscuridad. ¿Qué son esas cosas?, pregunté, tratando de recuperar el aliento, mientras observaba su rostro pálido. Su mirada se oscureció, y comprendí que conocía la respuesta. No son de este mundo. Vinieron cuando yo era niño. Han estado acechándonos cazando, dijo en un murmullo. Su voz temblaba. David es diferente. Necesitan de él. Me asusté al escuchar eso. ¿Por qué? ¿Qué quieren de él? Mis preguntas salían atropelladamente. Cada respuesta traía más horror. Pero en mi interior, una verdad poco alentadora comenzaba a asomar. Él es parte de ello. Es una conexión que no entiendo, pero lo siento, añadió, su expresión endureciéndose. En ese momento, comprendí que mi conexión con David era más profunda de lo que había creído. Cuánto había compartido con él, nuestras risas, nuestros sueños. Pero ahora, todo eso estaba en peligro. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, el brillo en el bosque se intensificó, y una sombra se materializó ante nosotros. La risa inquietante de la niña resonó de nuevo, esta vez más cerca. Sin pensarlo, el padre de David y yo nos giramos al mismo tiempo, retrocediendo hacia el borde del río. Y allí, justo frente a nosotros, ella se plantó. ¿Por qué huyen? El juego apenas comienza. Las palabras salieron de sus labios como un eco distorsionado, retumbando en mis oídos. El tiempo se detuvo. Su mirada brillaba con un deseo de caos. Lo supe en ese instante, no éramos solo víctimas, éramos parte de algo mucho más grande, algo que no podía ser ignorado. Y el único camino hacia la verdad peligrosa pasaba también por David. Pero, estaba dispuesto a arriesgar mi vida por él. Todo daba vueltas en mi cabeza mientras la atmósfera se hacía pesada, cargada de una presión que no podía soportar. La niña empezó a avanzar lentamente, su sonrisa desquiciada iluminando el terror en sus ojos. ¿Listos para jugar?, preguntó, su risa estallando nuevamente. Y en ese preciso momento, comprendí que estaba a punto de tomar la decisión más crucial de mi vida. Capítulo 9. En un instante, todo lo que conocía se desvaneció. La niña avanzaba, y mi corazón latía furiosamente mientras mis pensamientos se disparaban. Jugar. ¿A qué clase de juego se refería?
No había tiempo para divagar, solo podía enfrentarla o huir nuevamente. ¿Qué deseas de David?, le pregunté, intentando que mi voz no temblara. El padre de David se encontraba a mi lado, su expresión era un abismo de desesperación. Las sombras que una vez parecieron una amenaza inminente ahora parecían estar preparándose para hacer algo aún más horrible. La niña se rió, un sonido que rasgaba la noche como un cristal quebrándose. Él es especial. Ustedes no pueden imaginar lo que puede hacer. Sus ojos brillaban con un odio infantil, pero había una inteligencia retorcida detrás de ellos. Si quieren verlo, tendrán que jugar. ¿Qué tienes en mente?, preguntó el padre de David, su voz sonaba decidida, aunque temía lo que podía significar. Un simple juego de elecciones. Si ganan, él se queda con ustedes. Pero si pierden, hizo una pausa, colocar sus manos en jarra. Entonces David vendrá a jugar conmigo para siempre. El eco de sus palabras me heló. No podía imaginar un mundo en el que David estuviera atrapado en ese lugar. ¿Cómo podía haber una competencia entre nosotros y una criatura como ella? ¿Y qué pasará si no queremos jugar? Ella sonrió. Ese no es una opción. Ya están involucrados. Pueden elegir arriesgarse o ser parte del juego perpetuo. Una sensación de desespero se apoderó de mí. ¿Cómo podía oponerme a algo que parecía más fuerza que voluntad? Pero también sabía que no podía dejar que David cayera en sus garras. ¿Y cuáles son las reglas? Reglas simples, respondió mientras comenzaba a girar en el lugar, su sonrisa nunca desaparecía. Tendrán que adivinar quién soy. Cada intento fallido trae consecuencias. Uno de ustedes tendrá que responder por cada error. Así que elijan bien. El padre de David me miró, su angustia era evidente. No podemos. Es un truco, no hay reglas justas en esto. Pero, teníamos una opción. Miré a la niña y sentí que se estaba riendo de nosotros. Te estoy dando una oportunidad, dijo ella de forma casi cantarina. Todo lo que tienen que hacer es buscar en sus corazones lo que saben realmente, y si fallan las sombras comenzaron a acercarse más. La presión a mi alrededor se intensificaba. Verán lo que pasa. Es una locura, murmuré al padre de David, pero sus ojos reflejaban una determinación que no podía ignorar. Podemos hacerlo. Debemos intentarlo. No podemos dejar que lo lleve. Los susurros del bosque se volvían más intensos, como si los árboles estuvieran atentos al desenlace de este horroroso juego. ¿Cuál es tu primer intento?, preguntó la niña, incapaz de ocultar su emoción. ¿Eres un ser humano?, pregunté, reaccionando instintivamente. Era una pregunta básica, la primera que solía hacerse frente al peligro. Ella soltó una risa aguda, como cristales rompiéndose nuevamente. Fallo, dijo, y al instante, yo sentí un escalofrío que crujía a mis espaldas. Las sombras parecían cobrar vida. Una figura se asomó entre ellas, con una claridad inquietante. No, grité, intentando retroceder mientras el horror llenaba mi mente. Allí, parado ante nosotros, había una versión retorcida de lo que solía ser David. Su mirada estaba vacía, y una sonrisa espeluznante se extendía por su rostro. Es su elección, dijo la niña, como si nada pudiera importarle más que ver nuestro sufrimiento. Y ahora, ¿quién será el siguiente en intentarlo? La voz de David retumbó, pero no era la que recordaba. Tenía eco de agonía. ¿Ayuda? El tiempo pareció desmoronarse, y su semblante transformado se quedó grabado en mi mente como una advertencia. Había cruzado una línea. Habíamos liberado algo que jamás podríamos encerrar nuevamente. Una presencia oscura nos rodeaba. Tenía que haber una salida, y debía encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo final. El horror creció en mí mientras contemplaba esa grotesca representación de David. Su rostro, distorsionado por el sentimiento de agonía, causaba que una marejada de emociones me arrastrara. ¿Qué has hecho?, grité con desesperación, pero la niña no parecía interesada en mi dolor. Su risa, fría y sarcástica, reverberaba en el bosque. «¡Qué falta de fe, humano!», respondió entre risas. «No pueden ver que ya están atrapados». Mi corazón latía con rabia y miedo, y la sensación de derrota se apoderaba de mí. Sin embargo, no podía dejar que el terror me controlara. Respiré hondo, buscando una chispa de esperanza. «David, por favor, escúchame. No te hemos abandonado», llamé a la figura que una vez fue mi amigo, luchando por recordar la luz que siempre había iluminado su ser. Los ojos vacíos se encontraron con los míos, y por un momento, vi una sombra de reconocimiento. «Ayúdame», susurró una voz tenue, esencia de lo que solía ser.
Me di cuenta de que aún había algo de él en su interior. Tienes que pelear contra esto, David, ordené, sintiendo que la desesperación se convertía en determinación. La niña, al ver mi esfuerzo, frunció el ceño. No pasará. No puedes ganar, dijo, pero su tono revelaba un matiz de preocupación. Ahora es tu turno de adivinar. La presión aumentaba, cada sombra esperando ansiosamente la próxima caída. Reuní mis pensamientos. ¿Eres una simple niña?, pregunté, y su risa resonó en el oscuro bosque. Fallaste otra vez, gritó, mientras David se desvanecía, llevándose con él la escasa esperanza que me quedaba. Y ahora él será quien sufra las consecuencias. Algo dentro de mí se rompió al ver cómo la figura giraba lentamente, siendo devuelta a la oscuridad. No. Eso no puede ser, grité, sintiendo que el piso se desmoronaba a mi alrededor. La sensación de impotencia se apoderaba de mí. La niña danzó, riendo de la agonía que había desatado. Pero no podía rendirme. David, recupera el control, grité con fuerza, sintiendo que la rabia comenzaba a fusionarse con la esperanza. Algo en mi interior sabía que debía haber una manera de sacarlo de esa condena. Recuerda quién eres, no te rindas. El bosque se llenó de murmullos inquietos entre las sombras. Sentí que el aire se electrizaba. ¿Eres un espíritu malvado?, pregunté de repente, sin planearlo. La niña se detuvo, un destello momentáneo de sorpresa cruzó su rostro. ¿Qué? Fallaste. Pero había algo en su tono que no se sentía tan confiado. La respuesta había hecho eco en la penumbra, su risa vaciló y sentí un destello de poder. Tal vez no tienes el control aquí. Concentré mi energía en una última frase. ¿Por qué me haces esto? Nosotros solo buscamos la verdad. La niña se quedó en silencio, y percibí un cosquilleo en el aire. Porque son elegidos. Son ingredientes en esta peligrosa danza, dijo, y una pequeña sombra hizo un movimiento detrás de ella, como si una parte de su esencia intentara escapar. Una última pregunta, murmuré, la calma que había luchado por conseguir comenzaba a ocupar su lugar. ¿Eres la causa de todo este caos? La niña retrocedió, su mirada oscura se tornó aguda, casi dolorida. En cierto sentido, sí, admitió mientras las sombras que la rodeaban comenzaron a encapsularla, casi como si la realidad empezara a romperse. Pero no pueden detener lo que ya está hecho. Nosotros iguales a ti también tenemos el poder. Aquellos a quienes has arrastrado no se quedarán en la oscuridad para siempre. Mis palabras resonaron con fuerza en el aire, creando un eco de esperanza. Con un último susurro, la niña exclamó, ya no puedes volver atrás. Pero había una inquietud en su voz. Escoge tu último intento. El pacto se romperá cuando la verdad se desvele, grité, el bosque resonando conmigo. ¿Te atreverás a jugar con esas reglas? La niña se detuvo, y un silencio incómodo invadió el espacio. Sus ojos brillaban con frustración. Las sombras retrocedieron momentáneamente, como si el propio bosque temiera mi desafío. Vas más allá de lo que eres, murmuró. Aprovechando la oportunidad, extendí mi mano hacia David. Recuerda quién eres. Tú no perteneces aquí. Y en un destello de luz y desesperación, la figura distorsionada de David pareció parar. Los ojos vacíos se llenaron de vida por un instante, y una chispa de su humanidad brilló en medio de la oscuridad. La niña gritó al ver que el equilibrio se desequilibraba. En un instante, todo pareció detonar. Las sombras comenzaron a desgajarse y las luces titilantes emergieron, arrastrando a la niña hacia su núcleo. No, no puede ser. Esto no termina aquí, la escuché gritar mientras comenzaba a desvanecerse en el aire. David, ven conmigo, grité, mientras la energía del bosque comenzaba a tambalearse, y la conexión que antes parecía irrompible, ahora se resquebrajaba. Sentí que una luz se posicionaba entre nosotros, arrojando destellos de esperanza. Finalmente, dio un paso al frente. La forma oscura retrocedió, se fragmentó y desapareció. Un grito de otro mundo resonó en el aire. La última imagen que vi antes de que todo se oscureciera fue la cara de David, ahora libre de sombras, extendiendo su mano hacia mí. No me dejes, dijo, y entonces sentí como si todo se desvaneciera. Cuando abrí los ojos nuevamente, estaba en el claro, el bosque en silencio. Las sombras habían desaparecido. La atmósfera oscura que había envuelto todo el lugar era solo un eco distante. David estaba a mi lado, con una expresión de desconcierto en su rostro. El pueblo está a salvo, pero ¿quiénes somos ahora?, preguntó, su voz llena de confusión, como si hubiéramos despertado de un mal sueño que duró una eternidad. Y aunque había regresado,
La sombra de aquellos momentos aún planeaba sobre nosotros como una advertencia. A veces me pregunto si volver a ese lugar haya sido un error. El miedo de lo desconocido y el desconcierto por comprender el pacto que había hecho el pueblo permanece. Pero, mientras caminamos juntos hacia la luz, la pregunta del porvenir siempre resuena. ¿Realmente hemos terminado con ellos? La historia de la rivalidad quedó en el aire, como un susurro prometedor, y me pregunté si la verdad podía ser alguna vez una carga que merezca ser llevada.